desayuno estabais así como descentrados. ¿Ya? ¿Se han despertado ya? Vale. Muy bien. Sí, no juntéis mucho. Sigo discutiendo con esto. Pero si no, que me quedo. Es que quítame esto. Dios mío. Se nota quiénes son los profesionales y quiénes venimos de amateur aquí. Ahora. Ah. Dios mío, qué hecho, bueno. No, pero es que te lo han quitado, ¿no? Pues tienes el micro. Está encima de la mesa, a la izquierda. ¿Dónde hay uno? El micro. ¿Eh? El micro ese. Sí. Ah, aquí está, joder. Sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la... Por fin, vamos a comer. José, vamos a comenzar con la mesa de gestión de revistas y lo que vamos a seguir el siguiente orden. Voy a presentar a los ponentes, a las ponentes que están aquí, y luego lo que se ha hecho en la gestión de las revistas es definir 3 perfiles. Cada uno de los ponentes va a hablar de uno de los perfiles en la gestión de las revistas: el perfil de editor académico, el perfil editor técnico y el perfil institucional. Vale, además ellos se corresponden con esos perfiles y la idea es que yo los presento brevemente, cada uno de ellos hablará durante 15 minutos y luego abrimos un turno de debate sobre las preguntas y lo que queráis. Esta es la idea. Bueno, las 3 personas que están aquí y que saben mucho de esto, además, son Rosana López Carreño. Ella es doctora, profesora titular en el Departamento de Información y Documentación, en la Universidad de Murcia, y experta en gestión de revistas científicas y edición académica. Ha dirigido durante más de 8 años la revista Anales de Documentación y actualmente es su subdirectora. En su trayectoria destaca pues, la gran experiencia en gestión universitaria, ¿no? Lleva más de 8 años al frente del Servicio de Publicaciones y la editorial Editur, y a lo mejor sí, me ha dicho un pajarito que a lo mejor sí. Actualmente aporta una visión estratégica sobre la profesionalización editorial, el acceso abierto y el impacto de la comunicación científica en los entornos académicos y en la ciencia abierta. Ella va a hablar del perfil institucional, que es un perfil que conoce muy bien. Bueno, a mi izquierda está Isabel de Pay, que se licenció en la Universidad de Salamanca, es doctora e investigadora, especialista en ectótica, tengo que decir que tengo que buscarlo. Crítica textual. Historiografía del siglo XV e historia del libro. Sus últimas publicaciones son la edición del libro de los claros varones de Castilla, de Fernando de Pulgar, para la Biblioteca Clásica de la RAE, y la colaboración en el glosario de la edición científica que se presenta aquí mismo en el CREX en un táspero. Es técnico editorial en ediciones de la Universidad de Salamanca, donde trabaja desde 2005, y en este momento se encuentra en un proceso de giro profesional, eso me lo ha dicho ella, no un pajarito, me lo ha dicho ella, orientándose hacia la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Ha formado parte del equipo que ha liderado cambios importantes y profundos en las ediciones de la Universidad de Salamanca, me consta, que además ha sido muy seguida y muy reverenciada en ese sentido. Fue la primera editorial universitaria española en dotarse de OJS para la publicación en abierto de sus revistas científicas, incluso antes de la primera ley de la ciencia. Y ahora trabaja con Rosana, ¿no?, en alguna línea de investigación sobre revistas científicas de las editoriales universitarias, de las que ya han publicado distintas cosas y están publicando. Y la tercera persona es el doctor Rodrigo
doctor Rodrigo Sánchez, que es profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en el grupo Simago en varias líneas de investigación relacionadas con la cienciometría y la comunicación científica, y luego tiene una larga experiencia editorial con diversas responsabilidades en revistas de humanidades y ciencias sociales, incluyendo el Profesional de la Información, publicación en la que fue editor asociado durante 6 años. Tengo que decir que Isabel hará el perfil de editor técnico y Rodrigo hablará del perfil de editor académico. Bien, pues dicho esto me callo. Cuando quiera, Rosa. Vale, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y bueno, también, bueno, en este caso, ¿No se escucha ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Regular? Se escucha bien, se escucha bien. Sí, es que yo el micrófono no. Si se escucha bien, hablo fuerte y ya está. Bien, aparte de los agradecimientos, bueno, ¿por qué no ponemos la presentación? Quitamos la galáctica de Isabel. Esta no, la otra. La siguiente. No, la siguiente. No sé por qué te hago. No, porque antes sí se había proyectado, no sé por qué ahora no. Isa no está. La tuya entera está en otro proyecto diferente, hay que cambiarse. Anda. Espera, te llamo a ti. Es que antes sí la he Bueno, visto. pues vamos a hacer Bueno, una cosa. Sí. Que empiece Isabel, ¿te parece? Yo la última entonces. Y ya Venga, vale. lo hacemos así. Entonces no lo tenéis todavía. Déjala. No, pues voy a empezar esta. Esta es la tuya, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, gracias por esta invitación, gracias sobre todo a Isabel y a Enrique, y gracias a la comunidad CREX, porque bueno, yo hoy estoy aquí, pertenezco a Ediciones Universidad de Salamanca, pero he aprendido mucho gracias a CREX y creo que Ediciones Universidad de Salamanca se ha visto muy beneficiada de esta transversalidad, que es al fin y al cabo lo que venimos a vivir aquí. Cuando nos pidieron hablar unos minutos y el perfil técnico es el mío, el propio, es cierto que nosotros en la Universidad de Salamanca tenemos ahora mismo un equipo de 5 personas editores muy potente. Nuestra forma de trabajar, dejamos a los directores de revistas hacer todo el flujo científico, por así decirlo. Ellos son los que encargan la revisión por pares, ellos son los que aceptan o no ese manuscrito, con las reformas o no que haya que hacer, pues siempre hay que hacer cosas, y nosotros ya cuando nos llega ese manuscrito, ese ya empieza el proceso de edición, que era la primera línea, ahora hablaré del póster, de cuál es el proceso de edición técnica. De todas maneras, escuchando esta mañana los ponentes, era un giro, o sea, he dicho que lo que venía a decir era tan básico, que no había lugar. Pero sigue siendo este póster galáctico interesante, es decir, en vez de dárselo a la inteligencia artificial, en la que yo creo y considero que es una herramienta fundamental, utilicé este póster muy conocido, ¿no?, de cuáles son las tendencias que hacen las editoriales hacia, en este caso, el año 2030, y lo titularon esta vez Un viaje a lo desconocido. En ese viaje a lo desconocido, pues se veía, ¿no?, es decir, que es un montón de naves solitarias, pero está esta nave nodriza, donde hay una serie de personas haciendo una serie de cosas, y ese primer astronauta que tiene casi 3 pantallas con las que está trabajando. Y todas estas, pues es un rumbo hacia lo desconocido, donde además hay fuego y hay cosas. Es decir, esto tiene una explicación más seria, los cambios geopolíticos, y todo lo que está asustando, la inteligencia artificial, el problema de financiación de la ciencia, todo eso, pero sobre todo de lo que habla es de un mundo que va en un proceso de aceleración tan importante que más hablar de la edición técnica, me voy a quedar con el principio y el final. El principio para nosotros, tal y como lo conseguimos en la editorial, es el proceso del copy editing, ¿no?, que es el primero que hacemos, que es valorar ese manuscrito y hacer una corrección. Intentamos a veces de estilo, pero también ortotipográfica. Yo hablo de la ley de las 13 coherencias,
consistencia y claridad al servicio de la C mayúscula, que es la comunicación. Ese probablemente sea nuestro reto hoy. En apenas 20 años, y es en lo que me gustaría centrarme, se han sucedido tales avances tecnológicos a un nivel no conocido hasta ahora, que a mí me resulta imposible, y creo que a cualquier editor técnico nos resulta imposible estar, entre comillas, al día. Y además nuestra labor no es solo estar al día, es anticiparnos a los cambios. En este marco, por ejemplo, que ahí recogemos, ¿no?, cuáles podrían ser los retos, pues el reconocimiento a la integridad de la ciencia. O sea, lo ha explicado antes Javier muy bien, ¿no? ¿Cuál es el rol del editor ahora mismo? ¿Cuál tendría que ser nuestro rol ahora mismo en la ciencia? Porque igual que se produce muy rápido, nosotros no podemos leer tan rápido. O sea, a Dios gracias, la lectura tiene el ritmo que tiene y no se puede cambiar, no se debe cambiar. Pues yo creo que volver, si hacemos un poquito de historia, volver a lo que hacían las revistas hace ya algún tiempo. Esa para mí es una clave. He traído aquí porque yo empecé estudiando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, soy canadiana, y allí, bueno, pues en ese momento había muy pocos recursos y no existía internet. En aquel momento yo era suscriptora, no sé si os acordáis de las revistas, éramos suscriptores, es decir, nos llegaban a casa en un papel con la factura y demás. En esta revista de Filología Española del CSIC, aparece al final una serie de artículos en la que investigadores o editores lo que hacen es resumir lo que está pasando en otras revistas, porque efectivamente la información no llegaba o la revista no llegaba, y hablamos de revistas alemanas, inglesas y demás. En este caso, y os lo he traído un poco para verlo, esta reseña la hace Fernando Gómez Redondo, que es además autor de una historia de la prosa medieval, de la poesía medieval, y dice diciendo, el Incipit 8, Incipit es una de las revistas que se hace en Argentina. Germán Orduna prosigue la serie de trabajos con que va desvelando las dificultades de la transmisión de la historiografía ayalina. En esta ocasión establece, sigue. Pedro Sánchez Prieto Borja, en Reflexiones de metodología anecdótica sobre el romanceamiento del libro del eclesiástico, dedica este análisis a, y sigue, y va comentando artículo por artículo. Además, habla de los documentos y además habla de las reseñas que se están y aparecen en esa revista y cuál es su importancia. Yo creo que la clave en un mundo de retos, donde la inteligencia artificial no solamente es necesaria, sino que nos ayuda en nuestro trabajo, a mí muchísimo, desde luego, cuando los autores que son, como decimos en la tierra, insurrectos y no siguen las normas de cita bibliográfica, y evidentemente los directores de revista bastante tienen como para fijarse en esas cosas, que todo eso lo hace la IA. Cógeme este grupo de referencias y normalízamelo a paciente. Y evidentemente yo no me fío, mis ojitos luego van y van revisando todas y cada una de las cosas que ha hecho. Pero todo eso que es fundamental también requiere que alguien diga por qué lo que tenemos delante es ciencia. Y yo creo que esa es la gran pregunta que tiene y el cual tendría que ser el perfil de un editor hoy en día. Que cada vez sea más transparente ese proceso. No creo, sin embargo, en las revisiones abiertas, lo adelanto ya, porque creo, por lo menos, que en España eso sería un motivo casi más de enconamiento entre grupos de investigación, nos falta todavía rodaje en transversalidad, pero sí creo que es fundamental tener dos cosas que ahora mismo no nos dan y no nos van a dar nuestras universidades, por lo menos a corto plazo. Esperemos que el nuevo presidente de la CRUE transmíteselo. Y por lo que a mí respecte, perdonad que arrime las con esa arriba, que las editoriales universitarias españolas, que somos ahora mismo el estandarte de la ciencia abierta, que llevamos más de 20 años apostando por ello, incluso antes de la ley de ciencia,
que publicamos según el último estudio que hicimos Rosana y yo hace 2 años, pues teníamos contabilizadas 1050 revistas Diamante, pues que haya una apuesta seria por esa forma de publicar, por esa transparencia en nuestro proceso y que se nos dote de personal, porque el problema que tenemos ahora mismo en las editoriales es que nos falta tiempo y personal para poder hacer las cosas que creo que sabemos hacer muy bien, por las que estamos apostando porque nos estamos formando continuamente. Pero, insisto, el tiempo de la lectura y de la revisión no va a avanzar ni muchísimo menos al ritmo de desarrollo tecnológico. Y creo que esto como arranque para una conversación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues... A ver, sí. Esas. Vale. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme y muchas gracias a Santiago por organizarnos. Nosotros hemos tenido un pequeño predebate también antes de esta mesa. Y yo creo que va a ser interesante todas las preguntas que nos podáis hacer, pero si no las hacéis, no os preocupéis que nosotros tenemos unas cuantas más. Bueno, esto que estáis viendo ahora mismo, bueno, pues en realidad lo conocéis bien todos y no es especialmente ilustrativo, pues tiene la ventaja de que a mí me permite no perderme, pero no creo que sea nada nuevo en ese sentido. A mí lo que me gustaría pues es hacer unas reflexiones acerca de cómo la situación actual está influyendo sobre la manera en la que trabajábamos y sobre la manera en la que vais a trabajar en el futuro. Básicamente, yo creo que lo que tenemos ahora es una combinación de factores nuevos y de factores que ya estaban, pero que digamos que se están entrelazando de una manera diferente y se están potenciando entre sí y que están ocasionando que haya pues, aspectos que ya nos preocupaban anteriormente y que ahora mismo pues, se hayan básicamente sublimado. Pero bueno, yendo a algo específico. Obviamente el tema de la inteligencia artificial ahora mismo a todos nos preocupa. Yo cuando dejé de ser editor, que ya hace 2 años y medio, era algo que estaba en el horizonte, entonces digamos que es como la tormenta que ruge en el horizonte y ahora mismo yo no le arriendo la ganancia a los editores por lo que tienen que estar lidiando. Bueno, pues resulta que a esto le añadimos todos los problemas de gestión de la integridad de la investigación, todos los problemas de gestión de la reputación, los problemas asociados al desarrollo pleno de la ciencia abierta, porque claro, lo de la ciencia abierta está muy bien, tiene consecuencias. Una de las consecuencias más evidentes desde el punto de vista de quienes tienen que lidiar con los aspectos éticos y con los aspectos de integridad, pues es que la presión por publicar, unida con los modelos de acceso abierto oro, pues genera una combinación de intereses que son difíciles de conciliar y que, por desgracia, pues generan artefactos, por no decir monstruos. ¿Qué más? Madre mía, tengo una chuleta. Hay una frase famosa de nuestro antiguo presidente, de Mariano Rajoy. Mire usted, me ha pasado una cosa notable, no entiendo mi propia letra. Bueno, pero las cosas grandes, las hice así en rojo para que se vieran bien. Bueno, entonces, si unimos todo esto con la globalización, que tampoco es una cosa nueva. La globalización lleva con nosotros tanto tiempo que es casi un concepto viejo. Pero si lo unimos a todo esto que estamos mencionando, pues resulta que tenemos trabajos de señores que viven en Malasia, hablan malayo, pero que pueden perfectamente enviar un trabajo a una revista española o latinoamericana en un perfecto inglés español o español dialectal, si se quiere,
y básicamente es indistinguible. Es decir, que evidentemente esto genera una cantidad de presión y un volumen de trabajo que hay que absorber, y hay que absorber, pues, probablemente tomando primero la precaución de hacer algunas reflexiones importantes sobre lo que se nos viene encima. Y ahí es donde, bueno, pues yo quería aprovechar este esquema que tenemos por acá, que está dividido en 4 fases. La fase de estrategia y táctica, que sería en realidad el trabajo del editor jefe, aunque la de táctica pues está un poco compartida con los editores asociados, e ir viendo un poco cómo yo creo que, bueno, pues, impactan estos factores y el tipo de situaciones que se nos van a plantear, o por lo menos mi opinión acerca del tema. Bueno, desde el punto de vista así más estratégico, yo creo que hay 2 factores clave a tener en cuenta. Por una parte está todo el tema ético y de gestión de riesgos, que ahora mismo es bastante más complicado de lo que lo era. Yo recuerdo cuando Tomás adquirió la suscripción de Authenticate, qué alegría tuvimos, que podíamos revisar automáticamente con un gestor de antiplagio, y aquello nos trajo felicidad. Hoy en día los gestores de antiplagio básicamente sirven para detectar pagos, pero no para detectar el plagio. Así que obviamente la situación a día de hoy es mucho más compleja, y yo creo que desde el punto de vista de los editores, lamentablemente pasa por formarse mucho en buenas prácticas desde un punto de vista ético, y bueno, pues ahí nuestra compañera de la COP pues creo que ha ilustrado bien el caso. Y desde un punto de vista de lo que es afrontar ese volumen de trabajo, probablemente lo que nos queda, claro, yo puedo hablar desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, donde los volúmenes son inferiores a otras disciplinas, y donde además en España y en buena parte de Latinoamérica pues se basa en un modelo diamante. Quiero decir que es un poco diferente a la perspectiva que nos trajo otra vez nuestra compañera desde Plus One. Nuestra capacidad para organizar y jerarquizar el trabajo al final es bastante más limitada, y habitualmente pues los modelos editoriales de este tipo de revistas pues están más basados en la buena intención y el trabajo personal de un número limitado de personas. Y aquí me estoy refiriendo única y exclusivamente al aspecto de la edición académica. Yo no entro en el aspecto de la edición profesional, que es, fijaos, el último cuarterón de esta imagen tan bonita que he hecho con IA es el de la logística y la producción. Omar Bradley, no sé si lo conocéis, aparece en la película de Patton. Es como el tipo responsable. Decía que la estrategia es para los amateurs y la logística es para los profesionales. Y totalmente de acuerdo. Yo hablo como amateur de la parte que tiene que ver con la estrategia y con la táctica, y con el ejercicio del editor desde el punto de vista académico, pero no del otro, porque obviamente realmente no lo entiendo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Vale, entonces decía, desde un punto de vista de cómo hacemos frente a ese aluvión de producción científica, pues probablemente tendremos que encontrar maneras de gestionar mejor los flujos editoriales, de ser capaces de delegar en los editores asociados, de encontrar buenos balances entre jerarquía y corresponsabilidad, de colegiar las decisiones. Y ese tipo de procesos pues, pasan necesariamente por encontrar un perfil que es muy raro y muy sufrido, que es el del editor asociado, que me va a permitir reivindicar brevemente. Al final, el editor asociado es alguien que no tiene un reconocimiento realmente visible y que no tiene incentivos más allá del interés personal que pueda manifestar por un tema, y que sin embargo hace una labor que es esencial, que tiene que ver con pelearse con la literatura a la que tiene que, bueno, pues juzgar y finalmente publicar o no publicar, o mejor dicho, dar el visto bueno para publicar o no publicar. Bueno, pues estos editores están ahora mismo en un proceso en el que, por una parte, tienen un influjo enorme de trabajos, y por otra, a pesar de que teóricamente hemos desarrollado herramientas que le ayudan en ese trabajo, pues yo creo que todos estaréis de acuerdo en que no están a la altura. Hay una cosa que cualquiera que le hayan mandado una revisión últimamente habrá podido observar. Cómo ha progresado el conocimiento de estadística de nuestros compañeros en los últimos años. Es increíble el nivel de
profesionalidad, el nivel técnico, el desarrollo de modelos estadísticos, su aplicación, todo ello impecable y todo ello vestido de una palabrería que básicamente nos hace muy difícil distinguir cuando un trabajo realmente es bueno o cuando un trabajo realmente parece muy bueno. Y en este contexto, pues el trabajo de los editores, al final, yo creo que debería refugiarse en un principio último, que es el que todos queremos ejercer, que es el principio de responsabilidad. Pero, para poder tener responsabilidad sobre los resultados de tu trabajo, tienes que tener el tiempo para poder ejercerlo. Y ahí es donde está la tensión en la cual tenemos que encontrar, yo creo que, un equilibrio que permita que los editores sean capaces de apropiarse de los textos, de entenderlos, de integrar las revisiones, sean capaces de no freír al revisor como si fuera una capa más del proceso de triaje y de filtrado, y sean capaces de, digamos que, trascender el modelo del ping-pong de la IA. El modelo del ping-pong de la IA es una evolución de este chascarrillo socialista que decía: ustedes fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos. El modelo del ping-pong de la IA es un modelo en el cual los autores fingen que trabajan y los revisores finjan que revisan. Y el editor está en el medio viendo la bolita y de un lado a otro. Bueno, todos lo que queremos es que el editor pueda tomar las riendas del proceso y verdaderamente disfrutar de su trabajo, que es lo que le ha llevado a estar ahí, porque obviamente no son los incentivos económicos de otro tipo. Y en ese sentido creo que la evolución natural que debería tener la edición académica en el futuro próximo, pues debería de ser hacia un proceso en el que agarráramos con firmeza el resultado de nuestro trabajo y nos hiciéramos no solamente responsables, sino también orgullosos de estos resultados. Ya, creo que... Sí, ya que lo he hecho. Bueno, eso lo he hecho ahí. Pero prefiero la mía que la he hecho. ¿Tú sabes lo que me ha costado ponerle bigote a un lado? Para que no fuera, ¿sabes? Pues realmente yo había hecho, fui yo la iniciativa de hacer con IA según las indicaciones del gráfico, al cual he descartado porque no me terminaba de gustar. Y al final he vuelto a mi PowerPoint habitual que controlo yo y que me gusta más, ¿no? Entonces vamos a seguir esto, no exactamente, a lo mejor no toda la presentación, pero sí, grosso modo, a modo de contexto, ¿no? Como me toca representar a las editoriales universitarias, a la labor editorial en conjunto, porque hasta ahora habíamos hablado más a nivel isla, ¿no? Como yo le llamo, yo represento al archipiélago, ¿no? De las islas que constituyen los equipos editoriales de las revistas. En mi caso, 43 revistas son las que gestionamos desde Editum. Bien, como decía mi compañero Rodrigo, el modelo hacia donde vamos, por lo menos las editoriales universitarias, las públicas por lo menos, es hacia el diamante. Sí que es cierto que coexistimos con otro tipo de revistas que no son diamantes, que pueden ser abiertas como están recogidas en el propio directorio de revistas abiertas, como vemos ahí, que aproximadamente hay más de 20.000 revistas en DOAB ya, de las cuales ya más de 14.000 son sin APCs. Es decir, esto es un modelo que viene a quedarse. Que luego se paga de otra manera, los modelos de financiación, eso es otro tema, pero que en este caso es libre de costes en teoría para el autor y para el lector, ¿no? Es la apuesta que estamos haciendo, como decía Isabel, contamos con más de 1.000 revistas ya en el paraguas de la edición institucional, es decir, de las editoriales universitarias, y creciendo, pero ya se están sumando los libros considerados como monografía, es decir, como un número de revista. Sería realmente una monografía en abierto, que funciona casi del mismo modo, similar en el proceso editorial, en cuanto a la revisión, todo el flujo editorial funciona muy similar. Y ahí estamos creciendo, el libro está volviendo, esto es otra que igual la
interés no solamente debería de reducirse a la revista, sino que a lo mejor dentro de X tiempo podríamos hablar también del libro académico, ¿no? Eso es un poco de contexto. Este modelo integral de gestión editorial institucional, que a lo mejor hace 20 años, cuando hablábamos de las editoriales universitarias, hablábamos de pues, esos sitios donde hacían libros para tractor, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto ha cambiado mucho y muy rápido. Es decir, la editorial universitaria se ha tenido que poner las pilas en formación, en actualización, en tecnología, en evolución constante y continua, ¿no? Y eso se refleja en esa gestión integral que hay que hacer. Porque la editorial universitaria no solamente cuenta con los libros, sino que también cuenta con esas islas que se llaman revistas, con esos equipos editoriales que conforman esa isla, que son autónomas e independientes, pero que necesitan de una guía, una orientación, un apoyo, una formación y unas directrices. Y también un marco legal, ¿vale? Que es, digamos, un poco donde estamos. Esos pilares estratégicos en los que se basa la gestión editorial se basan en la gobernanza, que está de moda, es el término de moda, es decir, no hay sitio, no hay foro que se hable de edición, de producción científica, de ciencia abierta, que no se hable de gobernanza, está de moda, pero la gobernanza desde el punto de vista de la pertinencia y de la revista científica, ¿no? Sobre todo las que surgen de la academia. La editorial universitaria está intentando aglutinar dentro de su paraguas la revista que sale de la propia universidad. No todas las revistas que se generan en las universidades están dentro de las editoriales universitarias y esto hay que, digamos, delimitarlo. Quiénes sí, quiénes no. Ahí esos documentos marcos de gobernanza para ir de titularidad, ¿no? De poner los puntos sobre las IES, que hasta ahora no se había hecho, porque digamos que las revistas académicas van surgiendo un poco como islas en facultades, departamentos, y eso ha ido evolucionando. Unas han ido creciendo, otras han ido desapareciendo, otras se han mantenido, otras han sobrevivido, no se sabe cómo, pero ahí están. Y digamos, este ciclo vital de la publicación científica. Luego tenemos, que también se ha comentado antes, con Irache también ha salido el tema de la transparencia y la ética, ¿no? También tenemos que contemplar todo esto, no solamente con la IA, ya contemplábamos el tema de las malas praxis antes de la aparición de la IA, es decir, cuando llegaba el tramposo, porque el tramposo siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, el tramposo que quiere publicar mucho y rápido, el tramposo que tal. Bueno, los equipos editoriales al final, tanto a nivel individual como revista, como a nivel editorial como institución, tenemos que vigilar, tenemos que ser los garantes de esa veracidad, de esa legalidad, de esa transparencia, ¿no? De esa trazabilidad que se hablaba antes, ¿no? Y que viene recogido en esos procesos editoriales que, aunque se declara que se hace revisión por pares, luego tiene que validar a alguien que esa revisión por pares es real, ¿no? Y de ahí entra en juego, por ejemplo, los sellos de calidad, donde sí verifica, FECI nos verifica si estás cumpliendo con lo que dices, ¿no? Y te da el sello, no te lo da en función de sus criterios. Luego, otro de los pilares que también contemplamos es la promoción de la ciencia abierta. Sí que es cierto que la ciencia abierta queda muy bien en las presentaciones y en los foros, pero hasta que no se dote presupuestariamente desde los organismos públicos fundamentalmente y se apueste decididamente con dinero sobre ciencia abierta, pues ahora mismo estamos lidiando pues, con grandes lobbies y con grandes artefactos, como decía Rodrigo, para liderar la ciencia abierta de calidad, ¿no? Entonces, es importante que la edición universitaria, la edición científica, esté dentro de los parámetros de la investigación reglada, es decir, gestionada, de los vicerrectorados de investigación, de los ministerios de investigación. Es decir, hay que poner dinero para financiar la ciencia abierta, que no dependa de los presupuestos, en este caso de las editoriales o de los departamentos de las facultades. Luego, el empoderamiento legal de los autores. Estamos viendo que con la ciencia abierta el autor, el investigador, está recuperando sus derechos, que hasta ahora habían sido despojados, casi era un robo, ¿no? Es decir, tú entregabas tu manuscrito a la editorial X y ya tú perdías todos los derechos sobre tu trabajo, sobre el trabajo que
la mayoría de la red está financiado con fondos públicos, bien porque trabajas en una universidad privada o bien tienes un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, este empoderamiento legal, ¿no?, de esta regresión, esta recuperación de derechos, también hay que gestionarlo, que hasta ahora, pues bueno, yo ponía un tic en el OJS de que cedo los derechos, pero hasta ahora nadie había dicho, oye, eso no es del todo legal. Tú puedes. Esto vino a consecuencia de la disposición de los preprint de los artículos con el tema de los esenios y todo esto de la evolución de la ciencia, ¿no? Luego tenemos la sostenibilidad financiera, que viene a colación con lo que he dicho antes de la ciencia abierta. Es decir, esto no es gratis, esto hay que pagarlo. Entonces, a lo mejor esos acuerdos transformativos hay que volverlos a revisar, porque a lo mejor ese dinero podrías transformar realmente la edición académica de verdad. Es decir, todo esto son decisiones políticas e institucionales, ¿no? Y luego tendríamos, yo creo que el punto de los puntos más importantes en el estado actual es las alianzas. Es decir, tenemos que aliarnos, porque en vista a este panorama apocalíptico en algunos casos, porque parece que cuando hablamos de la IA hablamos del monstruo, ¿no?, que va a venir y nos va a comer a todos, pero también hay que aplicar un poco la lógica, ¿no? Es decir, esas alianzas nos van a permitir compartir conocimiento, desarrollo, como ya estamos haciendo, por ejemplo, dentro de la UNE, dentro de la Asociación de Editoriales Universitarias, dentro también de la biblioteca, a través de Review. Es decir, tenemos que trabajar entre organizaciones que no necesariamente nos estamos ocupando de lo mismo. Hablo de Review, UNE, es decir, cualquier tipo de organizaciones transversales. Esto nos va a ayudar a reforzar nuestro posicionamiento y a visualizar nuestro trabajo como realmente esos recolectores, como he dicho antes, no sé si después lo he dicho ahí, como esos recolectores que van por el campo recogiendo las flores más bonitas. Es decir, nosotros tenemos que ser esos recolectores que recogen las flores más bonitas, que representen realmente lo que es la ciencia y el avance científico. Fácil no es, pero es cuestión de coordinación, de alianzas y todo esto. No sé si me estoy pasando el tiempo, me estoy hablando mucho. Bien, en cuanto a esa, sí que quería llegar por lo menos hasta aquí. Esta apuesta por la ciencia abierta, esta apuesta decidida de la editorial universitaria por la ciencia abierta, pasa por esa transformación, ¿no? No solamente de los procedimientos o los trámites, como decían antes, sino también de la propia identidad, ¿no?, de la propia definición de la edición, de pasar, también se ha dicho antes, de producto a servicio. Nosotros debemos de ser un servicio, en este caso de las universidades públicas, un servicio público de calidad, un servicio editorial de calidad, de visibilidad, de veracidad, que sea reconocible. Esto es muy importante, porque si no nos reconocen, ¿cómo nos alzamos, ¿no? Ahí están los sellos de calidad, está ANECA, está pues toda la maquinaria que viene detrás de ese reconocimiento, porque por ahí pasa todo, ¿no? Y sobre todo esa transparencia y legalidad que una universidad debe dar como valor a sus servicios, ¿no? Por eso es necesaria esa necesidad de modificación de los reglamentos, de las declaraciones de autoría, de todo lo que va vinculado a toda la gestión de derechos, que al final vuelvo a lo mismo, todo hay que revisarse. Todo, porque desde el preprint, postprint, todo el control de versiones, la gestión de datos, los metadatos, la utilización de un software, la reutilización, el reuso, por qué reutilizo, vale, yo estoy publicando una licencia, pero la reutilización que están haciendo de la imagen o del dato o del software lleva implícita otro tipo de derechos que también hay que gestionar. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿OJS me permite eso? De momento no, porque ¿cómo etiqueto yo todo eso? ¿No? ¿Verdad? Bien, porque, bueno, esto es un poco de síntesis de esa gestión, ¿no?, de esos derechos, no solamente del derecho de autor o cuánto tengo que liquidar, si es que tengo que liquidar algo con los autores cuando estamos hablando de ciencia abierta, cuando no estamos hablando de ciencia abierta, cuando hablamos de libros que vendemos, que también vendemos libros. Es decir, entonces todo esto es lo que la ética, que también se ha hablado antes, hay muchas cosas que parametrizar. Bueno, podemos ir pasando sigue pasando, todo esto ya lo he comentado. Esto también, bueno, estos son ejemplos.
esta gestión de derechos, ¿no? Que pasa desde esa recepción o clasificación hasta la formalización de los contratos. Esto también lo estamos viendo que nos lo están empezando a exigir desde las entidades de evaluación de esos sellos, ¿no? Es decir, usted tiene que formalizar un contrato para garantizar que el autor recupere o mantenga o retenga esos derechos, ¿no? Todo esto es lo que estamos ahora trabajando desde las editoriales, que no está siendo nada fácil, porque ahora tenemos que trabajar con esa transversalidad con los servicios jurídicos. Esa es otra. Sí. Bien, anterior, en la recepción. En la recepción, que esto se puede aplicar tanto a nivel de revista, como tenemos ahí en Análisis de Documentación, que es una revista concreta dentro de nuestro acervo de revistas, en nuestro conjunto de revistas, y que por ejemplo, hemos tenido que adaptar recientemente de cara a ese sello de calidad de FECIC que nos pide que tenemos que tener una declaración de autoría, de que tenemos que declarar esas buenas prácticas, ¿no? Que disponga de esa garantía de originalidad, que tengamos que pedirle a los autores, oiga, ¿usted cómo ha hecho esto? Es decir, pero esto va un poco vinculado a lo que decía Irache en cuanto hablaba de la gestión de datos. Que no se nos escape que a lo mejor tenemos que cambiar la forma de publicar los artículos científicos. A lo mejor el tema descriptivo deja de ser útil. A lo mejor tenemos que irnos a la descripción de los datos. Es decir, que la fuente realmente valorable sean los datos de todo tipo, no solamente un Excel, sino un software, la gestión de algo, es decir, lo que es el dataset en su conjunto sea realmente el objeto de deseo de la evaluación, porque luego la interpretación que la puede hacer la IA en sus versiones de descripción, pues pueden ser variadas y pueden ser incluso acertadas, pero a lo mejor el garante de la editorial universitaria pasaría más bien por por transformar sus revistas académicas en revistas de datos. Que yo lo dejo ahí, que yo a veces lo pienso, que creo que deberíamos de ir en esa dirección, es decir, ver cómo cuidamos la materia prima en cuanto al resultado de investigación principal, ¿no? De ahí la gestión de los datos, la taxonomía, obviamente, todas estas cosas que ya se empieza, esa limpieza de derechos que he dicho antes, es decir, cómo yo, un dataset que he utilizado o cualquier elemento que yo haya utilizado en una investigación que no es mío, eso es como lo trato a nivel de derechos. Me va a llegar Vega y me va a multar, me va a llegar Cedro y me va a multar, me va a llegar alguien y me va a exigir, me va a reclamar una compensación económica porque he utilizado algo que ya llevaba un derecho adquirido, aunque venía de otro sitio que decía que no lo tenía. Es decir, esto es muy complejo, ¿no? Y también estamos en debate. No sé si me estoy pasando. Venga, pues si quieres voy terminando. Bueno, si quieres nos vamos vete a la última, a los desafíos. Bien. Los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión editorial desde el punto de vista institucional en torno a la ciencia abierta? Que recordemos, que os he dicho al principio, que es nuestro máximo estandarte, ¿no? Por un lado es centrar la soberanía en el autor, es decir, que el autor sea soberano de su producto, de su servicio, de su resultado, ¿no? Y que la editorial sea su gestor, no su poseedor, ¿no? Mapear y revisar todos esos permisos estandarizados, reforzar la retención de derechos, etiquetar, adoptar un lenguaje etiquetado de esos derechos, incluso incorporarlo dentro de nuestro igual estoy anunciando un próximo plugin de OJS, pero a lo mejor habría que definir un lenguaje de marcados de derecho e integrarlo dentro de un plugin dentro de OJS, que a través de un formulario pudiéramos ir etiquetando para que eso luego las máquinas lo rastreen y sepan hasta aquí puedes llegar, hasta aquí puedes leer y hasta aquí no, o hasta aquí puedes reutilizar y hasta aquí no. Eso también. Uso de verificación automático para la compatibilidad de licencias, esto va a colación con lo anterior, y sobre todo los acuerdos colectivos con ella. Esto tampoco es descabellado. Esto está relacionado con las alianzas. Si nos aliamos y hacemos un bloque grande y fuerte, podemos incluso decir en algún momento dado, oiga, usted genera mucho pero malo, pero yo lo que genero es bueno, poco pero bueno. A lo mejor tenemos que hablar y a lo mejor nosotros podemos considerarnos como base del conocimiento de una IA concreta. Por ejemplo, podría ser. ¿Se podría negociar esto? Bueno, pues igual sí, si lo ha hecho Disney, ¿por qué no lo podríamos hacer nosotros, no?
Entonces, los desafíos son muy ambiciosos, son muy extensos y bueno, todo pasa por la colaboración. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Abrimos el debate, ¿os parece? Muy bien, allí hay una mano.